Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:04, bienvenidos a Matices, este programa de análisis de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, y es que precisamente establece en las tardes el tiempo necesario para darle profundidad a todos los matices de los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Quiero saludar hoy a nuestra productora Isel Martínez. Isel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Randall, muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora. Ya llegamos a la mitad de semana, hoy volvemos al horario habitual. Ha habido bastante transmisión deportiva en Monumental con esto de la Copa América. Sí, la Copa América. La Copa América, y después viene la Copa Oro. Después viene la Copa Oro, la próxima semana también vamos a tener por ahí algunos cambios en el horario, pero igual forma siempre los preparamos con bastante antelación y con mucho cariño. Sí, sin duda, y sí, con bastante dedicación también. Siempre Isel prepara los temas, los invitados. Yo nada más vengo a presentar. No, mentira. No. No lo planeamos. Lo planeamos juntos, y Isel es la que coordina todos nuestros analistas, como hoy, por ejemplo. Ya les vamos a contar de qué se trata el programa. Sí quiero detenernos en las noticias más importantes del día. Hay una noticia internacional que a mí me parece importantísima, de hecho me parece la noticia de los últimos 50 años, que es la reapertura de las embajadas en La Habana de Washington y sí, en Washington de Cuba. Sí. Impresionante. Hoy que estábamos hablando con el periodista de la BOA, Alberto Pimienta, allá en Washington, yo le pregunté que si él veía posible una visita de Barack Obama a Cuba. Yo te voy a decir, no sé, creo que es malicia indígena, pero yo creo que el último acto político de Barack Obama en la presidencia será visitar la isla. Sí. Y entonces echó una risilla, sí, Alberto Pimienta, desde Washington, y dijo, es curioso porque los analistas a los que han consultado desde La Voz de América y los periodistas que cubren a Casa Blanca efectivamente creen que Obama terminará así. Y nos contaba que ayer en la conferencia de prensa, que fue un poquillo desordenada, alguien le gritó, presidente, ¿usted va a ir a Cuba? Y bueno, no dijo que sí, pero no dijo que no. Tampoco dijo que no. Yo creo que están intentando que llegue a Cuba, y tiene una tarea complicadísima en el Congreso. Tiene que pedir al Congreso que levante el embargo a Cuba, y el Congreso está absolutamente dominado por republicanos meses antes de las elecciones en Estados Unidos. Es una coyuntura muy interesante la que está viviendo en Estados Unidos. No solo en este país se viven esas cosas a nivel de Congreso, ¿verdad? Aunque el sistema es completamente diferente, eso sí. Y bueno, ya está también prevista la visita de John Kerry para este mes, por cierto. El secretario de Estado de los Estados el 20 Unidos. De julio. Sí, será el funcionario de más alto nivel desde que John F. Kennedy rompió relaciones con Cuba. Sí. Impresionante. Y sabes que es impresionante además, que creo que llevamos 2 generaciones y media. Pero se ha dado muy rápido todo esto, sí, todo este proceso, desde que se dio ya empezaron a tener acercamientos en diciembre del año pasado, recuerdo. Bueno, también uno de los puntos que significó un acercamiento aún mayor fue la pasada cumbre de las Américas en Panamá. Y ahora, bueno, ya se había solicitado en días anteriores al Congreso de Estados Unidos que se retirara Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, y ahora esto sin duda va a ser un tema que va de una vez a afianzar todo lo que se ha venido trabajando a nivel diplomático entre Cuba y Estados Unidos. Un tema sí, para analizar también en Matices, por cierto. Sí, sin duda, porque además fue interesante, muy interesante, porque te decía, hay 2 generaciones y media que crecimos sin relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Sí, de hecho sí. Y bueno, no, creo que vos no, pero yo sí, a mí sí, en mi generación sí, en la tuya no. Los malos en las películas hablaban ruso.
¿verdad? Digamos, los malos de Indiana Jones. Nunca he visto esa película entera. Pero usted ve estas películas de las de Sylvester Stallone, las de Rocky. Claro. Y esa es la lucha. Los malos son rusos. Está en Hollywood, se ve. Porque en los 80 había tanta carga de Guerra Fría, era impresionante. Sí, en las faulas, los malos eran rusos. Todavía quedan ahí algunos escombros en el aire también. Sí. ¿Qué? Sí, además hay uno que otro trasnochado aquí también que recuerda esas cosas con bastante pasión. Bueno, esa es noticia. El presidente Solís está en Limón. El presidente junto con la ministra de Educación temen que vaya a aumentar la deserción producto de las inundaciones. Y hace unos minutos le pidió el presidente a los alcaldes no utilizar las inundaciones para politiquería. Digo, nosotros le vamos a dar los fondos, pero no lo usen para politiquería. Qué difícil, muy, muy difícil. ¿Cómo controlas eso? No se puede controlar, definitivamente. ¿Cómo va a estar? Tampoco es omnipresente, ya no dije nada. No es omnipresente el presidente para estar en todos los cantones cerciorándose de que eso no suceda. Lamentablemente, pues, para estas situaciones siempre se utilizan. Usted vio de hecho que antes de que declarara emergencia nacional, incluso los diputados también estuvieron presionando mucho para que se declarara. No estoy juzgando la buena intención de los diputados, pero también eso les da mucha visibilidad, por ejemplo. Sí. No, y además además tiene que ver, vamos a ver, el modelo de reelección. ¿Deben los alcaldes tener la posibilidad de reelegirse, sí o no? Sí. Yo creo que sí. Pero ¿en qué se diferencia la reelección de un alcalde con la reelección de un presidente? Es exactamente el mismo principio. Si ha hecho una buena gestión, dejémoslo reelegirse. Es igual que el alcalde. Pero aquí uno entiende la complejidad. Eso es diferente. Porque vea qué complicado es en estos instantes cubrir temas municipales donde usted tiene que ir a entrevistar al alcalde de turno, que sí o sí, no es tonto, va a aprovechar la entrevista para hacerse campaña. Sí, para dar un informe de sus buenas acciones. Vaya, pregúntele a cualquier alcalde que se vaya a reelegir en ese instante cuál es el problema más grave de su cantón. Seguramente es el plan más más ambicioso de su proyecto de gobierno local. Sí. Es muy complicado. Es muy complicado. Y lamentablemente en términos de elecciones municipales todavía la gente no se ha percatado de la importancia que tienen los gobiernos locales a nivel de país. Son los políticos, los encargados de hacer política más cercana que nosotros tenemos, y que también soluciona problemas que por la complejidad del gobierno a veces no ve. Tenés toda la razón. Sí. Efectivamente. Siempre tengo la razón, no mentira. Ok, bueno. Vamos a seguir, ¿sí? Sí, mejor. Anda muy sonriente, Isel. Son las 2 de la tarde con 11 minutos. Vamos al tema de fondo. Sí. Vamos a ver, hemos cubierto bastante el pacto, que es una parte del PAC. Que ya no es pacto, según don José María Villar. ¿Qué palabra usó? No dijo que era un acuerdo. Dijo que no quería catalogarlo como pacto o alianza, que era un acuerdo. Pero hoy vamos a tener un prisma interesante, que es cuánto influye este pacto en la dinámica legislativa. Y para eso yo quiero agradecerle a don Belisario Solano, que está aquí con nosotros, abogado, periodista, exdiputado y analista legislativo de Noticia Monumental. Y vio que le puse el cargo más alto al final. ¿Qué tal, don Belisario? Buenas tardes. Muy diplomático. Sí, muy bien, muchas gracias. Disfrutando esos minutos de entrada y ese análisis de los problemas nacionales e internacionales. Agregándole yo nada más ahí en lo que estaban hablando de Estados Unidos, el entorno de la geopolítica interna. Recuerden que estamos ya en elecciones internas de Estados Unidos. Entonces, obviamente todo lo que haga Obama va con un prisma eminentemente político de cara a lograr que Hillary Clinton pueda convertirse en la presidenta de los Estados Unidos. Y todo lo que hagan los republicanos que tienen control del Congreso es contra eso. Así es. Excepto Donald Trump, que se dispara en el pie solo. Pero no necesita rival Donald Trump. Pero bueno, el pacto. ¿Qué le parece bueno, primero voy a contarles que va a estar Belisario Solano con nosotros y Alex Ibaja, que es nuestro otro analista legislativo, que entre los dos se arman unas conversaciones que yo nada más me corro para atrás. Sí. Tomo café y los escucho. Aprendemos. El pacto, ¿qué le parece? En términos generales, ya no solo en legislativo, en términos generales, ¿qué le parece? Yo creo que es la crónica de una muerte anunciada para el PAC.
Santiago Nazar es el PAC. Sí. ¿Por qué razón? Bueno, porque lo que muestra es que ellos no estaban bajo ninguna circunstancia como partido preparados para gobernar. Nunca lograron una cohesión interna que les permitiera decir, este es el rumbo país que queremos, a pesar de las propuestas programáticas que eventualmente tenían. Y hacían propuestas creyendo que nunca serían gobierno. Ese es el tema, es decir, ofreciéndole al electorado costarricense una serie de matices electorales que jamás estaban dentro del entorno de pensar que tarde o temprano iban a llegar a ejercer el poder. Cada día me recuerda, don Luis Guillermo Solís, el gobierno de don Rodrigo Carazo. Sí. Yo no sé, ustedes si eran muy jóvenes en el 78. ¿Quiere que le diga sinceramente, don? Pero en cuanto al aspecto político. Yo nací en el 82 e Isel es muy posterior a ese modelo. Okay. Así es que yo no viví. Por eso podemos contar historia, ¿verdad? Sí, desde el punto de vista político, cuando el presidente Carazo quedó absolutamente solo, sin asamblea legislativa. ¿Qué le está pasando a Luis Guillermo Solís? Tiene 9 partidos en el Congreso y los que se supone son de su partido no responden absolutamente a ningún lineamiento de gobierno. Y dentro de su propio partido hay 3 corrientes de pensamiento. Unos que que le dieron el golpe al péndulo, ¿verdad? Y se fueron completamente al lado izquierdo. Otros que son los sotonistas ortodoxos, digamos, que se mantienen del lado del centro a derecha, y los otros que son leales al presidente en alguna medida, pero que en esta oportunidad... ¿Y qué significa en alguna medida? Que en esta oportunidad me parece que los agarraron cazando elotes. Ajá. Y entonces, ¿A quiénes? Me parece que don Víctor Morales, don Henry Mora, que todavía más bien se fue del lado de la izquierda. Pero don Víctor es un hombre avesado en eso. A mí me parece que algo les pasó en el manejo propio al interior de la Comisión Política de PAC. Yo creo que los paxistas más cercanos a la izquierda tomaron el control de las estructuras partidarias y de la Comisión Política y lograron dar un golpe de timón en ese acuerdo nacional con el Frente Amplio, que, como dijo muy bien Otón Solís, le dejó completamente libre la cancha a Liberación Nacional y al Partido Unidad Social Cristiana para poder pelearse el 80% del pastel. Porque está clarísimo que la división que yo hago siempre en esto es un 10% de izquierda, 10% derecha, ultraderecha, y un 80% que gira al centro, ¿ok? Y dejo ese margen entre bambalinas. Dentro de ese 80% igual segmentamos, ¿verdad? Un 50% de ese 80% que queda realmente en el centro, un 25% que se va más hacia la derecha y un 25% que se va más hacia la izquierda. Y ahí es donde marca la diferencia el 40-41% para ganar una elección. Entonces, lo que hace ahora es una cosa interesantísima, es ver al partido de gobierno, o por lo menos una parte del partido de gobierno llamado a gobernar, haciendo oposición. O sea, es el contrasentido más increíble que se ha visto en la parte política. Poder ejecutivo del PAC, pues, poder legislativo, asamblea legislativa con una serie de diputados que deberían de ayudar a hacer gobierno, porque están llamados a hacer gobierno, y lo que hacen ahora son la oposición a la oposición. Y se paran en la escoba usando las mismas técnicas que usaba la oposición antes para efectos de impedir el avance del país. Entonces el presidente Solís, quien alega a ignorar lo que estaba pasando al interior de su partido, ¿verdad? ¿Okay? Se muestra ya en el pináculo del poder cada día más solo, porque ni siquiera he visto la figura del ministro de la Presidencia sacando pecho en una situación tan delicada como estas, que le permitiera ser el acompañante y el pararrayos de esa negociación política. Y más bien como que lo escondieron en estos días y no ha tenido el protagonismo que un ministro de la Presidencia hubiese requerido ante un pacto de tal envergadura, que lo que tiene son matices muy claros para defender pluses salariales, un status quo de una clase social, la clase burócrata de este país. Estamos hablando casi de 150,000 empleados, en donde hay un gran nicho de poder político, de manejo político, que son precisamente los que tienen
la cazuela por la manga en la gobernabilidad de este país. Porque en este país los que gobiernan son los mandos medios de las instituciones. Aquí no gobiernan los ministros, aquí no gobiernan los presidentes ejecutivos, aquí gobiernan los mandos medios. Y lo digo yo, que he pasado por el despacho del Ministerio de Gobernación, Viceministerio de Gobernación, Presidencia Ejecutiva del SINAR, en donde uno sabe que si uno cuando llega no se acomoda realmente a esos lineamientos propios de las clases ya existentes o directoras, la va a pasar muy oscura, la va a pasar muy fea y va a tener un desgaste muy, muy importante. Y entonces ahora salen ellos a defender ese status quo que por años, y aquí culpo a Liberación y a la Unidad, que por años la Liberación y la Unidad también los alimentaron. Claro. Me devuelvo a la parte de la introducción que usted hacía, don Berizari, cuando decía que, y es evidente, y muchos analistas lo han resaltado también, que este gobierno o el PAC no estaba preparado para ser gobierno, pero tampoco estaba preparado o la escogencia de candidatos a diputados no se dio acorde a ser gobierno. ¿No pensaron eso tampoco? Es que yo creo que si hay alguien que no imaginaba que iba a llegar a ser presidente de la República era Luis Guillermo. Ajá. O sea, Luis Guillermo se encuentra la candidatura del PAC, es una cuestión eminentemente coyuntural. Él participó y siempre vino de atrás para adelante. Sacó 8,000 votos en el proceso interno del PAC. Ya esa primera sorpresa que se lleva lo obliga a conformar un equipo de trabajo alimentado por disidentes del PUS y disidentes de Liberación Nacional, y gente que ha estado siempre entre bambalinas entre uno y otro partido. Y vea la conformación de la propia fórmula presidencial, ¿verdad? 2 personas totalmente arraigadas dentro del PUS, que son las que vienen en este momento a generar y a llenar esa fórmula. Y después de ahí, la coyuntura que se da, porque todavía se mantiene en el nivel de encuestas, que siempre venía en un tercer, cuarto lugar, hasta que llega un momento en que la condición política del país cambia y le abre esa ventana cuando se generaron los miedos a la izquierda, cuando Frente Amplio iba muy adelante, esos temores a la izquierda le generaron un terreno fértil como para poder sembrar don Luis Guillermo. Y después el gran problema al interior de Liberación Nacional que generó esas llamadas urgentes a cambiar, esa lucha contra la corrupción o contra el continuismo de gobierno, que generó otro caldo de cultivo importante. Entonces, ¿qué dijimos? Y me incluyo yo dentro de 1.300.000. ¿Okay? ¿Qué dijimos? Votemos por. Y entonces dimos ese voto. Más allá de que estuviéramos claros que estaríamos votando por un partido o por una persona que se había preparado con mucho tiempo para tomar las riendas del país. Y eso lo demuestra Luis Guillermo cuando le cuesta armar su equipo de gobierno, porque le costó armar su equipo de gobierno. Don Berizari, usted fue diputado del 98 al 2012, es decir, usted era diputado oficialista en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cuánta relación tienen los diputados oficialistas con el presidente? Porque el presidente Solís dice ahora, yo no sabía nada, a mí nadie me preguntó, si yo digo A sobre el pacto estaría incumpliendo la división de poderes. Sí, pero el jefe de fracción del PAC participa en los consejos de gobierno, fue el que convocó a los otros jefes de fracción a la Asamblea Legislativa. A mí me parece un poco iluso, sinceramente, pensar que hay una división en la práctica tan grande. Yo no creo que el ministro de la Presidencia no sepa qué está pasando en la Asamblea Legislativa, no organice a su fracción oficialista. ¿Es posible llegar a un pacto de este tipo sin preguntarle al presidente, sin la venia del presidente? Yo pienso que no. El gran problema es que hay un temor a ejercer liderazgo. Me parece que don Guillermo, que es una persona muy capaz, no debería de tenerle ningún temor a ejercer los liderazgos y a comprarse los pleitos que tenga que comprarse al interior de su partido. Cuando nosotros hemos sido diputados y los gobiernos de Liberación igualmente también, y después vendrá don Alex y nos va a decir, efectivamente el jefe y su jefe de fracción prácticamente teníamos asegurados un campo en el Consejo de Gobierno. Todos los martes a las 8 en punto de la mañana, si no iba al jefe, iba al subjefe. A mí me tocó ir en varias oportunidades a sentarme a escuchar la dinámica del Consejo de Gobierno y a explicar yo qué era lo que pasaba al interior de la Asamblea, pues para que todos los ministros estuvieran, y además uno era el mensajero porque recogía todas las solicitudes de los ministros para poder llevarlo a armar la agenda legislativa. Y esa es la función propia de un jefe o un subjefe, de tal manera para ir creando los consensos que sean necesarios.
En esta oportunidad, yo no sé si Marco Vinicio va o no va al Consejo de Gobierno. Va. Se lo digo porque nosotros vamos a cubrirlo, bueno, Febe es la que va a cubrirlo, nuestra compañera, y digo, él sale del Consejo de Gobierno. Imagínense, entonces, con mucho más razón, la línea de comunicación es abierta entre el partido como tal y sus diputados. Además, nosotros teníamos cada 8 días el desayuno con el presidente. Y eso era fundamental. Nosotros no faltábamos a ese desayuno, que era los días miércoles, en donde el presidente mostraba su liderazgo. Bueno, además de Miguel Ángel Rodríguez, es un carácter fuerte y ejercía liderazgo. Y estructurábamos de acuerdo a eso cuáles eran las prioridades y la agenda del plenario, casi que salía armada desde la posición o desde la reunión que teníamos todos los diputados, porque manifestábamos nuestros intereses y el gobierno manifestaba su interés o bien sus inquietudes con respecto a ciertos programas. Había esa línea de conducción. Yo sí creo que en esto el presidente no se está reuniendo con los diputados de manera integral, con los 12 o 13, sino que hay selecciones muy atomizadas y eso le afecta o lo desgasta al presidente. Me parece que ahí debería de cambiarse por parte del presidente y retomar un poco las reuniones con sus aliados. Y eso es lo que permite... Y son aliados. Son aliados, que tienen que ser aliados. O sea, el diputado de gobierno que está ¿cómo se llama? Los diputados del PAC tienen que ser aliados al gobierno, porque es partido, como partido tienen que ser coherentes y tienen que ser consecuentes. Había un marco normativo que los guió, una oferta política que los condujo al éxito y en consecuencia son los llamados a que desde el legislativo y desde el ejecutivo se vayan dando las cosas que tienen que hacer y además ir construyendo los aliados con los otros partidos de cara a los intereses particulares de cada agrupación política o de cada diputado independiente. Esa es una tarea importante que debe hacer el ministro de la Presidencia. Y el ministro de la Presidencia tiene que ir construyendo esos espacios, germinando, poniendo a germinar esa semilla con claridad con respecto a los tiempos. Porque si se pierde la perspectiva de los tiempos, se perdió y de un momento a otro usted se da cuenta que el tiempo se agotó y que ya no se hizo absolutamente nada y se desaprovechó. En eso el ministro de la Presidencia ya debería estar pensando en el presupuesto 2016. ¿Cómo vamos a lograr aprobar ese presupuesto? Porque ya desde junio, don Elio Falla ya debió de haber terminado de mandarle a los ministros cuál va a ser el manejo económico que se va a hacer en sus respectivas instituciones y ya los costarricenses deberemos estar preparados en los próximos días para conocer cuáles son las líneas de conducción de desarrollo de este país. O bien, si nos vamos a lo que tenemos siempre, un déficit fiscal de un 6%, un PIB que está con serios problemas, ¿cómo se llama? Índices macroeconómicos dando serios problemas, un 48% de deuda interna para financiar el gasto corriente, y eso nos va a obligar el crear las líneas necesarias y los aliados necesarios para que nos aprueben el presupuesto que requerimos para el 2016. Este presupuesto que viene ya es propio PAC, sí. ¿Ok? De tal manera que tienen una enorme responsabilidad. Yo tal vez eximo o excuso el presupuesto del año pasado en alguna medida porque estaban entrando, pero en esta no hay justificación alguna. Y en esta no hay justificación alguna para que don Elio Fallas y su equipo puedan presentarle al país una visión macroeconómica hacia dónde vamos y con qué condiciones estamos. Además necesita 29 votos que no lo suma ni el PAC ni el Frente Amplio. Don Alex Ibaja fue víctima hoy de las presas en carretera. De las presas, ya está en camino, pero durante esta primera parte va a estar con nosotros vía telefónica también haciendo importantes aportes sobre esta alianza que se ha dado don Alex a finales de la semana anterior con el PAC y el Frente Amplio. ¿Cómo valora usted toda esta dinámica que se está dando en el plenario? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, en especial a don Belisario. Miren, la tensión en política de los últimos días se ha centrado en el actuar de los diputados del Partido Acción Ciudadana, porque el acuerdo entre el Frente Amplio y el movimiento sindical denominada Patria Justa no sorprende. Lo cierto es que por muchos años esas organizaciones han compartido una visión, especialmente sobre ciertos asuntos que la Asamblea Legislativa empieza a discutir. El régimen de empleo público, por ejemplo, que tiene que ver con los pluses salariales. Ahí hay una alianza natural entre la fracción del Frente Amplio y
el movimiento sindical Patria Justa. Aquí lo que sorprende, y me parece que es lo que ha llamado la atención de las personas que seguimos el acontecer político del país, es que se incorporaron formalmente la presidenta del Partido Acción Ciudadana y un grupo de diputados de la fracción de gobierno. Y ha generado una polémica que sin duda profundiza las distintas visiones que hay de distintos actores dentro de la fracción del Partido Acción Ciudadana. En especial, el protagonismo que ejerce el diputado Otón Solís Fallas como fundador del Partido Acción Ciudadana, que además lanza fuertes críticas al pacto, y esto genera reacciones. Un dato relevante es que frente a las críticas que hemos registrado en los últimos días sobre la alianza, no sé hace cuánto tiempo no coinciden en una visión política el expresidente Óscar R. Sánchez y el diputado Otón Solís Fallas como fundador del Partido Acción Ciudadana. Ambos son críticos. Y por supuesto que esos señalamientos que hacen al actuar de un grupo de diputados y de la señora presidenta del Partido Acción Ciudadana han conmocionado el panorama político de los últimos días. Don Alex, la salvada de matices es que nosotros tenemos chance también para hacer nuestras interpretaciones, porque no es un noticiero. Cuando yo veo el pacto, a mí me parece que el gran ganador es el sector sindical, porque logra un brazo político que por sí ya había sido natural a él. En segundo lugar, el Frente Amplio, quien consigue una lucha por el régimen salarial, con miras también a las elecciones municipales y a las elecciones nacionales. Creo también que un ganador en este proceso es Liberación Nacional, porque el PAC, sin proponérselo, se ha puesto una cola de los mismos de siempre, cuando su tesis era que no eran los mismos de siempre. Y el gran perdedor es el PAC, porque yo no encuentro en ningún lado del pacto, pero nada que hayan ganado, excepto división. La mañana en el Melico Salazar de Marco Vinicio Redondo. Sí. Vamos, fuera de eso no veo ninguna ganancia, yo por lo menos para la fracción del PAC. No sé si comparte ese análisis conmigo, don Alex. Bueno, sin duda debilita la que suscriba una parte. Vamos a ver, que no suscriba la mayoría de legisladores que conforman la bancada de gobierno, debilita las posibilidades de maniobra de la fracción del Partido Acción Ciudadana. Sobre eso no hay duda de que la fracción de la oficialista se ve debilitada, porque una fracción oficialista que se divida, se debilita. En el juego parlamentario multipartidista, que es más complejo llegar a acuerdos de apoyo amplio, todavía se hace más complejo si hay bancadas que se dividen a lo interno. En este momento hay dos bancadas que, a pesar de que tengan grandes diferencias a lo interno, han sabido llevarlas. Son la del Partido Liberación Nacional y la del Partido Unidad Social Cristiana. La fracción más sólida en cuanto a unión se refiere es la fracción del Frente Amplio. Entonces, si esas tres bancadas están actuando unidas y la fracción de gobierno actúa dividida, por supuesto que se debilita muchísimo su actuar. Don Alex, falta de liderazgo, falta de madurez política, o quizás un poco de las dos. ¿Cuáles son de los principales pecados que en este momento está cometiendo la fracción del PAC? Bueno, las causas de por qué no caminan en forma conjunta son muchas, y además tengo que también reconocerle a la bancada que en algunos temas logran consenso. Eso en ciertas áreas que ellos no logran actuar en forma conjunta, y eso les genera un costo político importante. Aquí también hay que decir que estamos acostumbrados a que el Poder Ejecutivo, a través del ministro de la Presidencia,
ejerce una coordinación y un cierto liderazgo sobre la bancada de gobierno. En lo que llevamos de este periodo constitucional, eso no ha sido lo usual. No ha existido una coordinación para que la fracción de gobierno apoye la estrategia del Ministerio de la Presidencia en la Asamblea Legislativa. Es un estilo nuevo que es inédito y que llama la atención porque no es lo que se acostumbra. Bien decía don Belisario, lo primero que hace el Ministerio de la Presidencia y el Poder Ejecutivo es garantizar que su estrategia en el gobierno sea apoyada por la fracción de gobierno. Precisamente la razón por la que se invita al jefe de fracción y al presidente, cuando es de la bancada de gobierno, a participar del Consejo de Gobierno. ¿Qué propósito tiene eso? Involucrarse, compenetrarse en las prioridades y en la estrategia que el gobierno construye para lograr esas prioridades. Don Alex, vamos a hacer una pausa. Yo les recomiendo venirse rápido, porque viera que bueno está el café hoy en la tarde aquí. Por favor, no acaben con él. No se preocupe, aquí le queda un par de tazas a don Alex Ibaja. Vamos a ir a una pausa comercial, regresamos con más de Matices. Estamos analizando el pacto entre una parte del PAC, el Frente Amplio y Patria Justa, y cómo esto influirá en la dinámica legislativa. Hemos hablado de lo primero, ya vamos a hablar de lo segundo, porque se vienen, como lo decía don Belisario, proyectos importantísimos donde se necesitan votos, más votos que los que genera Marco Vinicio Redondo y el Frente Amplio. 2:35, vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Matices. Dos de la tarde con 39 minutos. Seguimos en Matices con Alex Ibaja y Belisario Solano, nuestros analistas legislativos, analizando qué puede ocurrir en la dinámica legislativa tras la aprobación de un pacto entre una parte del PAC, el Frente Amplio y Patria Justa. Don Belisario, usted ahora hablaba sobre el presupuesto, y yo decía que entre el PAC, así como está firmado el pacto con el Frente Amplio, son 4 votos, si acaso, 5 votos, sí, más 9 de Frente Amplio, son 14 votos. O sea, les faltan 15, les falta más para la mayoría simple. Le falta duplicarse todos, clonarse, porque esto es romper puentes con todas las fracciones que les pueden dar esos votos y aliarse con uno chiquitico. No, pero ayer dieron un ejercicio los diputados del Frente Amplio al oponerse a las aprobaciones de la agenda que tenían ayer, y usaron un artifugio reglamentario para impedir precisamente las votaciones, lo que generó la molestia del diputado de la Unidad, don Jorge Rodríguez, y mandó a callar al otro diputado. Ya los 14 estos, recuerden que un solo diputado puede paralizar la dinámica del Congreso, sí, uno solo. Y entonces aquí 14 pues van a hacer sin duda alguna mucho daño. Lo que pasa es que el daño quién se lo están haciendo, no para proponer. Que de hecho eso fue lo que me dijo don Gerardo Vargas, sí. Pero ¿qué es lo que van a proponer ellos y qué es lo que van a frenar ellos? Ellos van a frenar ley de empleo público, ¿okay? Que lo pueden hacer con los 14 perfectamente. Lo hacen perfectamente, sí, bien. Y vean qué interesante hoy es un día especial. ¿Por qué? Bueno, porque hoy es 1 de julio, hoy arranca el segundo semestre. Al día de hoy ni siquiera se ha discutido cuánto es el aumento salarial para el sector público. ¿Okay? El día de hoy, empezando, sí, analizando ese tema. Más bien, ¿qué es lo que se está alimentando por parte de la Asamblea Legislativa? ¿O cuáles son las campanas de guerra que suenan en la Asamblea? Ley de empleo público, eliminar pluses, volarse las convenciones colectivas, tratar de hacer todos los ajustes que en materia económica salarial se puedan hacer. Eso es lo que anuncia por un lado acá. Por el otro lado, lo que anuncia el pacto de la muerte con el PAC y el FA, como lo señalaron. Se dice pacto de la muerte porque es la muerte del PAC. Me parece que es la muerte. Sí, quedó sangrando a borbollones el corazón del PAC.
Y eso me parece que les va a pasar un costo político muy alto para las próximas elecciones. Ahorita, las que vienen de febrero. Ustedes van a acordar de mí, lo podemos analizar el lunes siguiente después de las elecciones municipales. ¿Qué es lo que va a pasar entonces a partir de hoy? A partir de hoy, Patria Justa, el PAC y el grupito del PAC y el FA, lo que van a hacer es el llamado a esas 150,000 familias a la democracia en las calles, a decir vamos a una guerra, tenemos que ir a defender nuestro salario, nuestra comida, nuestra estabilidad, y tenemos que tirarnos y vamos a tener que tirarnos. Entonces, por un lado, una sociedad desde la Asamblea Legislativa que marche en pro de ordenar el desastre fiscal que tenemos, y por otro lado, la gente tirada a las calles. Aquí puede haber una polarización, un desmejoramiento de los servicios públicos, porque vendrán las huelgas del sector público, aunado a una nueva reglamentación en cuanto a los efectos que eso pueda tener, y vamos a tener entonces más o menos el sí y el no, y las consecuencias que eso podrían derivarnos con una confrontación, y eso es lo más peligroso. Ahí es donde tenemos que evitar llegar. Veo el Twitter de Albino Vargas de esta mañana. No queda más. Don Alex, buenas tardes. Ahí vio. El café apenas listo en la silla de don Alex y baja. Ojo, Albino Vargas esta mañana en Twitter. No queda más. La virulencia neoliberal contra el acuerdo PAC Frente Amplio y Patria Justa obliga acciones de calle impresionantes realmente. Ya lo habíamos dicho a la República, de hecho, se viene una polarización similar a la del TLC. Ellos la atizan, nosotros no, pero habrá que enfrentarla. Bueno. Ok, coincido con ese tema hacia donde vamos. Si no hay un manejo inteligente de esto por parte no solamente de Liberación, del mismo Unidad Social Cristiana y los sectores de derecha y de centro derecha, para poder desarticular los movimientos sociales y tratar de recuperar ciertos aliados que hemos ido perdiendo los partidos tradicionales en el sector sindical. Porque una de las grandes fortalezas de Liberación Nacional siempre había sido el control de los sindicatos de este país, que hay que decirlo con seriedad, porque así es, don Alex, por más que me haga esa carita de enojo. Y en la unidad nosotros luchábamos precisamente por tener un ala sindical y representantes sindicales en todas las instituciones que pudieran ir generando sindicalistas más afines al pensamiento social cristiano. Que eso se soltó, lamentablemente, y los primeros en soltarlo fue la unidad, con su crisis interna, con su desbandada, ¿verdad? Y eso alimentó necesariamente al Frente Amplio y alimentó al PAC. Y cuidado, si Liberación descuida esa parte, nos pueda pasar la misma factura. No, Alex, hizo caras, ¿es cierto? No. Las relaciones de los partidos políticos con las organizaciones sociales de todo tipo siempre dependen mucho de la agenda que el país tenga, uno, y dos, de que en las organizaciones hayan dirigentes que sean afines a una agrupación política. Eso facilita la comunicación, no solo en el ala sindical, sino en el ala empresarial igual. O sea, por ejemplo, usted sabe que para tratar algún asunto del Magisterio Nacional en esta asamblea o en cualquiera, usted tiene que tomar en cuenta que hay dirigentes del magisterio que son diputadas y diputados. Hay educadores que son diputados y diputadas. Entonces, no es lo mismo tratar un asunto relacionado al régimen de pensiones del Magisterio Nacional que al régimen de pensiones del Poder Judicial. La sensibilidad ahí es distinta, la forma en que se tratan los asuntos es distinta. Yo sí quiero poner una nota positiva respecto a lo que ha ocurrido. Yo lo grafico de la siguiente forma. El que algunos diputados y la presidenta del PAC firmaran el acuerdo ha generado una polémica política. Esa polémica política a hoy no ha repercutido grandemente en la construcción de la agenda que está en trámite en la Asamblea Legislativa de 22 iniciativas en el plenario. Esto podría, como bien lo dice don Belisario, si no se maneja correctamente, podría llevar a una
polarización, a una confrontación, sí aparecen en la agenda temas que son confrontativos. Es decir, en este momento las posibilidades de discutir en una forma reposada cualquier asunto relacionado con el empleo público no es posible. ¿Verdad? ¿Y el aumento? El aumento se viene y la fracción del gobierno dejó al gobierno en un zapato. Sí, pero ahí, digamos, veo, ahí, en ese tipo de temas, el PAC puede recuperar su bancada en favor de las decisiones del gobierno. Porque tampoco es que ahí está inscrito que ahí tiene que aplicarse una fórmula determinada para los aumentos del sector privado y del sector público. Hay otros temas que habrá que ver cómo evolucionan. Me parece que el primer gran tema que vamos a seguir con mucha atención es el proyecto de ley que se tramita en la Comisión de Asuntos Hacendarios, que se ha denominado contra el fraude, la elusión y la evasión fiscal. Ese proyecto que es una iniciativa del Poder Ejecutivo, que en este momento el Poder Ejecutivo analiza una contrapropuesta que le hace la alianza de oposición, que tiene al sector empresarial con él. Y que tiene al sector empresarial y por otro lado al sector sindical muy en apoyo a la versión original del Poder Ejecutivo. Bueno, ¿cómo se diriman las dos posiciones que hay en relación a ese proyecto? Nos puede ir dando una señal de cómo es que va a hacer este nuevo alineamiento. Aquí lo que hay, ahora que me vengo el término, tal vez podría ser un término correcto. Aquí lo que hay después del viernes es un nuevo alineamiento de las bancadas, pero relacionado a los temas que están en ese acuerdo. Porque en otros temas, por ejemplo, como en el presupuesto de la República, yo no tengo duda de que el gobierno va a poder alinear a una gran parte de la fracción. El gobierno tiene que, en el tema del presupuesto que tiene que enviar el 1 de septiembre, debería congeniar con don Otón Solís. Si no congenia con don Otón Solís, el trámite del presupuesto va a ser muy traumático para el gobierno y le facilita, si no llega a un acuerdo con don Otón, por supuesto que le facilita a los grupos que quieren reducciones mayores en el gasto, le facilita el trabajo. Pero si el gobierno construye un presupuesto en donde don Otón sale a defenderlo como un presupuesto equilibrado, como un presupuesto responsable, como un presupuesto que da una señal hacia afuera del país de que se están haciendo esfuerzos para contener el gasto, pues el gobierno le es más fácil construir. Así que esa es la dinámica. Yo sí quiero señalar que es un tema polémico, pero que aún no tiene consecuencias parlamentarias visibles, porque hay que decirlo, un día antes de que se suscribiera el acuerdo, las bancadas acordaron primero una agenda de 20 proyectos y luego, en forma unánime, incorporaron 2 iniciativas de interés del Frente Amplio. Y eso le permite al Poder Ejecutivo darse un espacio, como dice don Belisario, y lo dice acertadamente, hasta el 1 de septiembre. Porque ahí el gobierno tiene una prueba, con una ley que se presenta el 1 de septiembre y que tiene que estar definitivamente aprobada a más tardar el 29 de noviembre. El tema del presupuesto sin duda tiene mucha cola, don Belisario, y llama mucho la atención lo que acaba de decir don Alex, porque la forma en como todavía sigue teniendo poder don Otón Solís aún fuera de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Sí, es que Otón Solís tiene poder por 2 razones. Primero, maneja muy bien el tema presupuestario. Sí. ¿Okay? Segundo, hay que reconocerle a Otón que es consecuente, terco y majadero con sus posiciones. Es difícil hacer cambiar a Otón de una posición que ya tiene por formación. Entonces él simplemente va a insistir en las cosas que insistió el año pasado. Así se lleve otra derrota como se la llevó. ¿Okay? De tal manera que ahí, bien dice don Alex, que si don Helio Fallas es inteligente, debería desde ya estar trabajando el presupuesto con los asesores de Otón. Recuerde, don Belisario,
que el presupuesto en este momento está llegando a las últimas propuestas de las carteras ministeriales al Ministerio de Hacienda. Julio es donde tiene la autoridad presupuestaria, junto con el staff del Ministerio de Hacienda, ahí es como se perfila. Bueno, es cuando uno más sufre cuando es exactamente. Cuando usted está al lado del Ejecutivo, en julio usted está pendiente de que no suene el teléfono. Así es. Si usted lo llaman de Hacienda, normalmente no son buenas noticias. Es que le detectaron que usted tiene que reducir su presupuesto en tanto, para que esté listo a principios de agosto, ya para hacer el balance general del presupuesto e ir a entregarlo a la Asamblea el 1 de septiembre. El staff del Ministerio de Hacienda en julio es cuando tiene que hacer este trabajo, para tener esto preparado para agosto. Por eso decía, hoy es un día que arranca la dinámica política, siendo 1 de julio, precisamente, por eso, por varios factores. Uno, porque hay que discutir y resolver el aumento del sector público, que no se sabe absolutamente nada y cómo lo van a hacer, y si no se da un golpe de timón y se dice esto es y punto, y nada de caritas, ¿verdad? Eso es lo que eventualmente podría ocurrir. Segundo, lo que dice don Alex, es donde los jerarcas del Estado tienen que estar sumamente preocupados, porque ya ellos presentaron su anteproyecto. Ahora son los técnicos de Hacienda los que dicen, ya viendo todo el macro, okay, aquí en seguridad pública tal cosa, aquí en tal otra tal otro, okay, solo pienso, por ejemplo, en seguridad pública, el hueco que les queda con la ley con los impuestos a las personas jurídicas. Yo no sé cómo lo van a hacer, y qué es lo que va a plantear. Que no se ve que el proyecto, que hay una ley que se apruebe rápido. Hay un proyecto en el que está trabajando María Fulmen, la viceministra de Seguridad, pero yo no le veo ninguna prisa. Y hay un hueco enorme que quedó, hay un chingo, hay un corte que queda para muy un componente alto en la seguridad que es muy sensible, que es el equipamiento, ¿verdad? Exacto. Y que se sintió. Y que se ha sentido y que además ha generado una percepción en la colectividad muy positiva. Me parece que en los 2 años de gobierno de Liberación, los últimos 2 años, en la utilización correcta de esos recursos le generó al Ministerio de Seguridad Pública una muy buena percepción. Es correcto, y cuando uno ve las opiniones de la gente sobre los asuntos que les preocupan, ve el efecto. Ya seguridad no es la mayor preocupación, y en el 2010 era casi que la única preocupación. Entonces ahí en ese sentido el país tenemos que tratar de verlo en esta bolita de cristal hacia dónde nos vamos a dirigir en este segundo semestre. Sí. ¿Okay? Sí. Con de por medio las elecciones municipales. ¿Okay? Un periodo electoral que bien que mal va a generar ciertas distorsiones muy locales, porque son distractores locales. La gente va a estar embobada en eso, pero la dinámica nacional sigue, no se detiene. Sí, yo creo que septiembre es un mes en donde el Poder Ejecutivo va a tener que nuevamente, como ocurrió en septiembre del 2014, mostrar todo su talento y su capacidad política. Yo no sé qué habrá dicho el Poder Ejecutivo de la agenda aprobada estos días. Me parece que va para julio, agosto, si es inteligente el Poder Ejecutivo, podría eventualmente negociar, mantener el orden. En esa agenda, don Belisario, a propósito de su querida provincia, va el fideicomiso que no está en los términos que el Poder Ejecutivo desea. Bueno, ¿cómo se va a resolver eso? Exacto. Entendiendo que si logro registrar, es un asunto en donde hay unanimidad de los diputados que representan la provincia de Cartago. Así es. De todas las fracciones incluso. Sí. Ahí no hay división alguna. No hay. Sí. En eso se ha logrado estructurar un proyecto que ha sido potable a nivel de los diputados, pero preocupante a nivel del Ejecutivo. Que además está entre los primeros 5 puestos. O sea que se lo van a topar pronto. Sí. Y ahí el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de la Presidencia van a tener que ver cómo resuelven ese problema, porque no tiene sentido. Número 4. En el número 4. No tiene sentido que se dicte una ley que quien la va a ejecutar, que es el Ministerio de las Públicas y Transportes, no comparte sus alcances. Es un contrasentido. Pero yo tengo una duda con algo que decían antes, porque contamos los votos, 14 votos es el pacto, ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, eso no les alcanza. Don Belisario dijo, bueno, les alcanza para bloquear. Lo que pasa es que el discurso del pacto es propositivo, el discurso, ¿verdad?
Digamos, de los 13 puntos son 9 propositivos, 3 de bloqueo. Es una falacia eso, porque con 14 votos no les alcanza a impulsar nada, lo que les alcanza es bloquear lo que no quieren. Bueno, pero sí directamente, de hecho, don Gerardo Vargas me lo dijo el viernes anterior que yo fui a cubrir la actividad, y yo le hice esa misma pregunta a don Gerardo, y yo le dije, ustedes no tienen la cantidad de votos necesarios, tienen un sector muy importante y no hay que menospreciar que son los sindicatos, pero no tienen los votos, y eso fue lo que él me dijo directamente. Podemos incluso obstaculizar. No pueden obstaculizar, es lo único que pueden hacer. Es que eso es a lo que quiero decir. Sí. Ellos no pueden aprobar nada que quieran. Yo creo que ya después de 14 meses de analizar el actuar de las bancadas, el Frente Amplio es un gran ganador del acuerdo del viernes. Sí. Es un gran ganador, igual que los sindicatos. Entonces, me termina dándome la razón, don Alex, y va 30 minutos después, don Alex, pero no importa. ¿Por qué? Porque su capacidad de negociación es mayor para cualquier asunto. Ya no solo para la defensa, sino que 14 señoras y señores diputados, quienes hemos pasado por ahí, es un bloque que hay que considerarlo para cualquier asunto. Tienen 14 votos. ¿Verdad? Entonces, aunque yo quiera aprobar un minuto de silencio, si el quórum es 50, tengo que hablar con esos 14, porque si no, no pasa. Exacto. ¿Verdad? Y ellos estratégicamente se posicionan mejor. Tienen que cuidarse, y me ha llamado la atención, porque doña Patricia Mora, la presidenta del Frente Amplio y además legisladora, tiene un agudo sentido político. Y ella ha estado diciendo, no me amenacen con los 38 votos. No me invoquen esa mayoría, ¿verdad? Porque también tenemos la democracia de las calles, ¿verdad? Que es, digamos, el validador social que este bloque quiere ponerle. Con esto quiero decir que también ellos saben que tienen que administrar el proceso de obstrucción. No pueden hacer bloqueo irracional, porque pueden conformar algo que parecía muy difícil de constituirse. 38 votos para decir, este proyecto se tramita con un procedimiento extraordinario, todo el mundo tiene derecho a manifestar sus opiniones, pero tal día se vota, ¿verdad? Y si no es un asunto polémico, difícilmente uno puede articular la democracia de las calles que tanto se invoca. La democracia de las calles tiene que ver con una conexión entre los dirigentes que promueven los movimientos sociales, pero también una validación de la colectividad. Si la colectividad no se conecta con la democracia de las calles no funciona. Cuando ha funcionado es porque los movimientos sociales, las manifestaciones, logran generar una aceptación de esa posición. Entonces, la colectividad en alguna medida legitima esa pelea. Y aquí, digamos, don Albino, que ha participado en los últimos movimientos sociales más importantes del país, lo tiene claro, pero hay que reconocerlo, el movimiento, la suscripción de ese acuerdo pone una mejor ventaja parlamentaria al Frente Amplio, y los movimientos denominados Patria Justa reclutan para sus proyectos más sensibles 14 legisladores. ¿Llegan algo Liberación? Bueno, Liberación ahora y la Unidad tienen que ser muy prudentes. Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el bloque de diputados cristianos, el Movimiento Libertario, también don Otón, don Víctor Morales Zapata, don Henry Mora, son figuras que todo el mundo va a estar pendiente de cómo responden frente a ese acuerdo. De momento, la primera prueba que ha tenido el directorio de oposición ha sido superada, logrando una mayoría calificada para poner una agenda de 22 proyectos. Es la primera prueba, ha sido superada. Ahora le va a tocar el turno al gobierno. Aquí don Belisario ha señalado un hecho cierto. El segundo paso le toca al gobierno, ¿con qué? Con el presupuesto. Y recordemos que saliendo del presupuesto, la agenda sigue siendo del gobierno. El 1 de diciembre es el segundo periodo largo de sesiones extraordinarias del gobierno. Entonces ahora también el bloque de oposición ya logró, digamos,
superar el corto plazo. Y ahora le toca al gobierno hacer sus movimientos. Señorita Martínez. Es muy interesante esta coyuntura, ya sacando las negociaciones del presupuesto, entonces ¿por dónde se tendría que empezar a negociar para no crear tanta polarización? ¿Por un proyecto de ley que integra o que une a todas las bancadas, como el de la carretera San José-Cartago, o como uno que reformaría el empleo público, ¿no, Alex? No, me parece a mí que el tema del empleo público, las posibilidades de tratarlo son mínimas, objetivamente. Me parece que ahí hay una ganancia del pacto, sí, entre el Frente Amplio y el Movimiento Patria Justa y una parte del PAC. Creo que ellos saben que el tema, un proyecto de ley que reduzca o modifique los precios salariales es inviable en el corto plazo. Eso es un acierto, un logro de ese bloque. Pero hay otros temas que el gobierno debe resolver. Por ejemplo, yo creo que inmediatamente después de que se resuelva el proyecto de ley de fraude fiscal, tienen que resolver el asunto del marco, la nueva ley marco de exenciones, que sería una tercera señal tributaria de la agenda fiscal. Recordemos que en primer lugar y segundo lugar de la agenda de primeros debates hay dos proyectos que tratan de combatir el contrabando, el comercio ilegal. Luego, en hacendarios en este momento están en negociaciones sobre fraude fiscal. Y está una subcomisión analizando el proyecto de ley de exenciones. Ya hay por lo menos 4 iniciativas que vendrían a dar señales, especialmente los organismos internacionales, de que el país no está necesariamente paralizado en la agenda fiscal. ¿Qué va a pasar en diciembre con el impuesto general de las ventas y el impuesto general de la renta? Bueno, ahí es donde yo digo que ahora le toca mover al gobierno, porque ahora el gobierno va a tener que necesariamente, como lo ha informado ya el señor presidente de la República, va a enviar en este periodo legislativo el impuesto, las reformas a la ley de renta y ventas. Tiene cosas la Asamblea que resolver, nombramientos pendientes. Tiene una plaza en la sala primera por resolver, tiene una plaza en la sala segunda por resolver, tiene magistradas y magistrados suplentes que nombrar. Entonces ahí también tienen que desplegarse la negociación política. Y habrá que ver en la agenda social, porque el gobierno no puede quedarse sin agenda social. Tiene que construir una agenda social, porque es, digamos, el compromiso de la administración Solís Rivera. Y ahí estamos pendientes a los movimientos del gobierno. Yo creo que si el gobierno tiene espacio y el bloque de oposición tienen espacio suficiente, aún como lo señala don Belisario, para que si hay un manejo inteligente de la agenda, no haya una confrontación total entre los dos bloques que se han conformado en la Asamblea Legislativa. Yo no lo había pensado y no es tema de este programa, pero don Alex me lo acaba de poner en el punto penal. La semana pasada estuvo aquí don Rolando Vega Robert, que se pensionó ayer. Ese programa de matices, donde estuvo don Rolando, generó una enorme polémica en la Corte Suprema de Justicia. No politicen los nombramientos. Pero no solo por eso, sino que don Rolando dijo, con toda la propiedad, que la Asamblea Legislativa había trazado el nombramiento de magistrado en la sala primera, de don Oscar González, que cumple un año ya, después que estaba esperando que se pensionara él, que ya hay 2 puestos, y que están esperando el tercero, doña Magda Pereira, de la sala tercera de la Corte, para hacer un festín, dividirse los puestos según cada partido le convenga. Entonces uno de los nombramientos se lo dejaba a un partido en la sala primera, el otro en la sala segunda, y a otro que le interesara la sala tercera. Esto fue reaccionado inmediatamente por Jorge Rodríguez, el presidente de la Comisión de Nombramiento de la Asamblea Legislativa. Curiosamente el viernes se sesionó de manera extraordinaria para escogerlo, no se pudo escoger. ¿Qué les parece ese argumento, don Rolando Vega, y la reacción que ha habido, no solo discursiva, sino en la práctica de la Asamblea Legislativa, don Belisario? A ver, yo voy a decir cosas que es lo que siento.
Al final de cuentas, los nombramientos de los magistrados son nombramientos políticos. Si los hace un foro político. Los hace la Asamblea Legislativa. No tiene ningún inconveniente de que yo hasta el día de hoy haya participado en la Unidad Social Cristiana y si tengo las condiciones, mañana puedo ser magistrado de la Sala Constitucional. Okay. No le veo ningún pecado en ese aspecto. Y van a seguir siendo nombramientos políticos y van a considerarse una serie de factores profesionales, intelectuales, personales, etcétera, para valorar por quién votamos o por quién no votamos, o por quién votan o por quién no votan los diputados. E inclusive en el momento mismo en que haya un candidato que no logre potalizar los 38 votos, pues sacar a alguien de la manga y poderlo llevar y sentarlo a la silla. Eso es el juego político, es la democracia, así es como está. Yo creo que lo que dice don Rolando puede tener mucho de verdad. ¿Por qué? Bueno, porque los tiempos se fueron dando, las circunstancias políticas impidieron tomar un consenso, un acuerdo, hasta que se dan ya la coyuntura de 3 vacantes y ahora sí resolvamos. Más fácil resolver 3 vacantes que una, porque es más fácil construir sobre la base de esos tres sillas que quedan ahí. Cambiemos entonces la forma de elección de los magistrados. Hagamos reforma constitucional y que los magistrados vayan, igual que van los diputados, a pedir los votos a la calle para que sea el pueblo que los elija. Pero entonces sería politizar el nombramiento también. Y sería politizarlo más todavía, ¿verdad? Entre comillas diría democratizar el nombramiento o pasarle al soberano el poder de decisión, porque en realidad el soberano había delegado o delegó esa potestad en sus diputados. ¿Okay? En realidad quien está eligiendo es el pueblo a través de sus diputados, y para eso le delegamos en los 57 diputados el poder de escoger a los y las señores magistrados. Entonces me parece que es parte del juego. Ha existido históricamente repartición de cuotas entre partidos, no lo podemos negar, y se ha dado, es legítimo, totalmente legítimo. Okay, yo no le veo ningún inconveniente. Ahora sí, lo importante es que habiendo 3 vacantes, la Asamblea debería resolver ya, a la brevedad posible, y acabar cuanto antes para no contaminarse de este entorno y olvidar lo esencial. Don Alex lo acotaba muy bien, que este es un tema que hace distorsión en la dinámica legislativa. ¿Okay? Y entre más rápido salgan los diputados de eso, mucho mejor, para quedarnos con la agenda país, que al final de cuentas es lo que nos interesa. Una muestra de que es importante avanzar con el tema es que la Asamblea sesionó extraordinariamente por varias horas, y la mejor muestra de que todavía no hay un acuerdo en relación a alguien para llenar esa vacante en la sala primera es que ni siquiera se logró una votación. Eso es una muestra de que está todavía muy largo un acuerdo que alcance la mayoría requerida. Recordemos que ahora cualquier nombramiento de las 4 salas de la Corte Suprema de Justicia requiere de al menos la concurrencia de 38 diputados para hacer el nombramiento. Entonces este es un acuerdo muy amplio. No es posible elegir sin Liberación y la Unidad, ni tampoco es posible elegir sin el PAC ni el Frente Amplio. Entonces, en este momento, el ejercicio de la negociación sobre un nombre que reúna las condiciones necesarias para construir un consenso es el reto. Ya pasaron las entrevistas de las y los candidatos de la sala para la sala segunda. Entonces ya se va a hacer, sí, pero ya se va haciendo una lista de nombramientos muy, muy amplia. Ya va a iniciar el proceso para sustituir la plaza del propietario en la sala segunda. Claro. Entonces se está haciendo ahí un cuello botella que tienen que resolver las y los señores jefes y jefas de fracción a la brevedad posible con el concurso, que sigo señalándolo como una persona que ha venido a ser la figura más descollante, a mi juicio, de la actual conformación legislativa. Para mí lo sigue siendo el diputado don Rafael Ortiz, presidente de la Asamblea, porque vean que a pesar de que durante estos 14 meses han existido distintos momentos de tensión y de polémica política,
don Rafael ahí sigue. Ahí sigue avanzando. Sí. Y eso también es digno de destacar. Y sin mucho protagonismo mediático. No. Y ahora más que nunca jugando un papel de conciliador, de la persona que acerca posiciones, que busca que el ambiente para una negociación sea propicio. Y eso hay que rescatar. En 24 horas logra cambiar la agenda y mete los dos proyectitos del Frente Amplio para poder bajar. Y logra una votación por unanimidad. Exacto. Y constituye la agenda. Sí. Me parece que eso también es un punto alto a rescatar. Y en una de esas es donde puede salir la elección del magistrado o la magistrada. ¿Por qué? Porque incluso también entra los factores de género, que es de la gente que va a estar recomendando. Entonces va a ser más fácil elegir 2 mujeres y un hombre, o 2 hombres y una mujer, así y tal, y acabamos el problema en un solo proceso eleccionario, ¿verdad? Yo calculo que nos vamos a llevar más de un mes y medio con la escogencia del proceso de don Rolando, escoger la recomendación para el propietario de la sala segunda, y eso les va a quedar en la iniciativa de agosto, que le corresponde al Ejecutivo, poder jugar los tiempos o atemperar los tiempos y decir, muchachos, elijamos. Coincido. Vamos a ir a la última pausa y regresamos ya con el último bloque de matices que se va volado. Son las 3:12, vamos a la pausa y volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Tres de la tarde con 15 minutos, estamos en Matices, cuando Alex Ibaja y don Belisario Solano Isel, analizando cómo afecta la dinámica legislativa o impacta la dinámica legislativa el acuerdo PAC Frente Amplio Sindicatos. Sí, ahora que hablaban de don Rafael Ortiz Randall y de las figuras de consenso, llamó mucho la atención lo que sucedió el jueves anterior, por cierto. Se aprobó esta agenda de 20 proyectos que después se logró incluir los del Frente Amplio, incluso se logró sesionar de forma extraordinaria para aprobar lo del atraque del buque de Estados Unidos, desde buques de Estados Unidos, incluso hasta las vacaciones o algunos días de vacaciones de diputados se aprobaron, y ya se tenía conocimiento del pacto que iba a haber entre el Frente Amplio y el PAC. ¿Podrían darse muchas sesiones de estas, don Belisario? Con la figura y la capacidad, don Rafa, sí. Creo que él tiene esa capacidad para crear esos consensos. Y me parece que las necesidades políticas de avanzar todo lo que se pueda en este mes de julio es fundamental. Porque le dejamos a agosto al Ejecutivo. Yo creo que los diputados o los mismos partidos van a querer espacios y tiempos para irse a la campaña, ¿okay? a tratar de asegurar ahí, después de febrero, mostrarse como ganadores de un importante número de alcaldías, les va a revalorar su capital político y les va a dar de cara al próximo año. A propósito de eso, don Belisario, no, hay que rescatar, digamos que cuando yo menciono la capacidad de negociación política que ha mostrado don Rafael, por ejemplo, en lo del receso, ahí él hizo un movimiento muy interesante, que es regulando los recesos de la Asamblea hasta el último de abril del 2000. Sí, claro. Pero garantizándose que quien defiende la moción que se aprueba, que contiene todos los días de receso que va a tener la Asamblea de aquí al 30 de abril. 18 días en 2000, total. Es don Otón Solís Fallas. Eso legitimó totalmente las vacaciones, llamadas las vacaciones de las y los señores diputados. Hasta Semana Santa quedó resuelto. Un asunto que se había venido comportando como un asunto polémico. Así es. Y de mucho desgaste. Sí, que generaba reacción de la opinión pública, reacción de algunos programas de opinión. Bueno, esta oportunidad se aprueba una moción de receso que no suscitó mayor reacción. Y es porque en la moción es apoyada y defendida por el fundador del Partido de Acción Ciudadana, que además siempre fue muy crítico de los recesos legislativos.
Sí, eso fue interesante, de las cosas positivas de don Rafa que se dieron estos días. Y a mí me sorprendió realmente, cuando venía bien detalladito, ¿verdad? Jueves, viernes, sábado, las vacaciones de fin de año, las vacaciones previos a las elecciones. Todo el mundo con tiempo, todo el mundo puede hacer su agenda. Programe ahora las salidas de vacaciones con sus hijos, que no tiene ningún problema, y le quita a la prensa, ¿ok?, un tema de discusión. Le quita un tema polémico a la prensa y evita que el plenario de la Asamblea Legislativa, los señores diputados, se desgasten como se desgastan siempre cada vez que se aprueban por lo menos un receso de un día. Arias y Pacheco. Arias de mutuo propio, Pacheco consultado por Noticias Monumental. No sé si tuvieron la oportunidad de... ¿Usted pudo escuchar también a don Abel, don Alex? No, señor. Bueno, don Abel dijo que el PAC le había defraudado por aliarse con el Frente Amplio. Y bueno, supongo que conoce los argumentos de don Oscar. Sí, señor. No, a mí me ha parecido, y lo decía hace unos minutos, aquí hay unas coincidencias que hace mucho no se daban. Esa que se puso entre don Otón y don Oscar es una cosa... En reacción a un actuar político, sí, ¿verdad? Dos expresidentes de la República. Pero además, don Abel y don Otón han sido, digamos, apoyos muy importantes de don Guillermo en distintas etapas. Sí. Sobre todo en la campaña, sí, en el cierre final de la campaña. Don Abel apoyó decididamente la candidatura a presidente de don Guillermo Solís. Bueno, y ni decir de don Otón, ¿verdad? Pero frente al actuar de la presidenta del Partido Acción Ciudadana, ¿verdad?, y del actuar, que es muy difícil, yo sé que don Marco lo advirtió, que estaba firmando en su carácter de diputado y no de jefe de fracción, pero aunque el documento dice jefe de fracción, pero bueno, es que además es muy difícil cuando uno ocupa un cargo, y un Belisario lo sabe bien, cuando tienen un cargo, eso de poder quitárselo los sábados y los domingos es casi imposible, ¿verdad? Usted lo ejerce de lunes a domingo y las 24 horas del día, y además así lo ve la gente, así lo juzga y opina la gente de la persona que ostenta el cargo. Entonces, bueno, ese hecho polémico genera reacciones de personas que tienen un pensamiento muy diverso y una visión distinta del país, pero coinciden en señalar como inconveniente la alianza del día viernes. Y lo cierto es que ninguno de los tres, ni a los dos señores expresidentes, ni al fundador del Partido de Acción Ciudadana, lo sorprende que el Movimiento Patria Justa esté aliado con el Frente Amplio, porque lo dan por un hecho. Sí, sí, que eso nada más fue reivindicar firmas. Es una unión natural, ¿verdad? Lo que sorprende es que se le sumen cinco legisladores de la fracción de gobierno, ¿verdad? Que además, de aquí lo único que ha faltado, que digamos, si esa parte me ha llamado la atención, cómo ustedes han consignado la reacción del señor presidente de la República sobre la alianza, ¿verdad? Creo que es una exclamación como ¡ay Dios! O que tuvo el presidente cuando le consultaron. Por Dios, ha sido suficientemente claro. Eso, bueno, es también una señal de que no hay ahí aprobación para que eso haya ocurrido. Pero bueno, aquí se abre un capítulo y es, bueno, esto le pone un reto al Ministerio de la Presidencia. Yo creo que los días de bajo perfil del señor ministro de la Presidencia están por terminar. Va a tener que esa zona de confort que ha tenido en estos 60 días se le está acabando. Se le está acabando porque al señor presidente de la República no va a tener plan B. Tiene que ya posicionar más activamente a su ministro de la Presidencia en la conducción de los asuntos de interés del gobierno, en la Asamblea Legislativa y en las negociaciones que le plantee la oposición al gobierno de la República. Va a tener que hacer un Melvin, don Sergio. Digo, no por irse, sino para estar presente en casi todo, que era lo que estaba presente don Melvin, don Belisario.
Sí, al principio del programa justamente estábamos hablando de esa ausencia que sentía yo de la figura del ministro de la presidencia, haber entrado en esa zona de confort, dejándole el pecho muy descubierto al presidente. Me parece que la opinión pública y los medios de comunicación no se iban a sacar un cuento de un tema de tal envergadura y que el Poder Ejecutivo desconociera los detalles y las repercusiones políticas que eso podía traer. Es decir, pegar con ese golpe que se da de una sola vez al gobierno, al ala izquierda, teniendo claro que uno de los grandes temores por los cuales no se votó por José María Villalta era por ser de izquierda. ¿Okay? Y el gran temor era que gobernara la izquierda en este país. Y entonces ahora resulta de que el PAC, nuestro partido de gobierno, se fue completamente a la izquierda. Y ahora tenemos la izquierda con un presidente que no desdice lo del pacto y deja esas entretelones. Pero yo dije al principio que a mí me preocupaba, que yo sentía a don Guillermo Solís como gobernando el estilo de como gobernaba don Rodrigo Carazo, cuando estaba completamente aislado, solo, en la época del 78 al 82, e incluso la mayoría de las cosas tuvo después que hacerla por decreto, porque se rompió incluso toda comunicación con la Asamblea Legislativa. Prácticamente ya no había nadie que hablara con el presidente de la República. Es más, quedó creo que hasta con un vicepresidente, nada más. ¿Okay? Y eso generó las consecuencias y el vacío de poder que los más viejitos recordamos. Y eso es lo que me preocupa con don Guillermo. O él ejerce y toma conducción y asume posiciones al precio de lo que sea, desautorizando al partido que le llevó en el poder, o simplemente el péndulo lo va a llevar a esa línea y la opinión pública se lo va a cobrar. Es muy importante lo que acaba de expresar don Belisario, porque además hay que verlo en el contexto de lo que ocurrió el viernes y de lo que ocurrió el 1 de mayo. Ajá. Es altamente inconveniente que el presidente sea la primera instancia, el señor presidente, cuando hay dos bloques con visiones tan distintas sobre algunos temas. El señor presidente de la República necesita colaboración del ministro de la presidencia para que vaya a hacer los primeros contactos y ver de qué forma va sensibilizando a las distintas bancadas para ver en qué puntos pueden avanzar y permitirle al señor presidente que haga los cierres. Por ejemplo, en el tema del fideicomiso para resolver el problema de la carretera Próspero Fernández, ¿verdad? La de Cartago. La de Cartago. La Florencio del Castillo, perdón, Próspero es la otra. La del Florencio del Castillo. Bueno, ahí se ocupa la participación del Ministerio y la Presidencia para que arbitre entre los intereses del MOP y los intereses de la totalidad de miembros de la Asamblea Legislativa. Alguien tiene que arbitrar eso, ¿verdad? Y es altamente inconveniente que el primero que arbitre en ese tema sea el señor presidente de la República. Eso hay que dejarlo como última instancia, porque además es el que tiene el derecho al veto. Entonces es el que puede, después de hacer un trabajo, terminar de resolver las diferencias que existan respecto a ese tipo de proyectos de ley. Y así me parece que va a ocurrir en distintos temas, en donde, sinceramente, el Ministerio de la Presidencia va a tener que venir a colaborar en resolver esas diferencias que se están provocando entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Solo falta que la Sala Cuarta vote próximamente el veto a la reforma procesal laboral para meterle más pimienta a todo esto. Para adicionarlo a los acuerdos de uno y otro grupo. Qué bonito. Sí, a ver, ¿en qué se sostienen los acuerdos a partir de ese instante? Gracias, don Alex, gracias, don Marcelo, gracias, Giselle. Buenas tardes. Gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros. A las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Mañana a las 2, otro programa de Matices. Feliz tarde. Matices, los tonos de la actualidad